Ahora vamos a cambiar de tema. para allá? No, te quedás ahí. Ahora vamos a cambiar de tema. Justamente hace rato que la queríamos entrevistar, decíamos, ¿no? Hablábamos de profesión, oficio, actividad social, actividad política o bien el arte. Y si hay alguien que es artista en Pergamino, artista reconocida y a la cual queremos y respetamos muchísimo y también admiramos por su trabajo y su trayectoria, es la querida Majo Yarri. ¿Cómo estás, Majo? Gracias por venir, qué gusto. Qué linda presentación. No, al contrario. Te pido hablarle cerca al micrófono porque si no, los chicos son muy buenos, pero a veces se enojan cuando no les cumplimos las prerrogativas. Bueno. Y sí, soy más peticita yo. Qué linda presentación, gracias. Bueno, Majo, nacida, hay que nacer con Jorge Sí, ese es otro tema. y con Claudia, digamos. ¿no? Bueno, porque me ha pasado a tu papá entrevistarlo millones de veces y a tu mamá haber trabajado con ella. Así que para mí es un honor y los dos me causan una admiración tremenda. Sí, por supuesto. Yo tengo una gran admiración por ellos y criarme en ese ámbito, mezcla de lo artístico, de lo comunicacional, de todo, política, arte, comunicación, fue como una mezcla muy interesante y muy enriquecedora a mí en lo personal. Aparte que es mi familia, que la amo. Mi mamá falleció muy joven, vos lo sabés. Sí. Tendría mucho todavía para dar, pero bueno, me dejaron un legado. Una sabia, una erudita. Sí, mi mamá era muy grosa, muy inteligente, muy preparada. Todavía extraño sus consejos, porque aparte lo que tenía era mucha objetividad y no era la típica madre que te dice, ay, sos divina, sos amorosa. No, vos ibas y le decías, ¿qué te pareció esto, mamá? Y ella te decía, mal, bien. O sea, era totalmente directa. Y para mí eso fue un aprendizaje. O sea, me enseñó que no, las cosas son de una forma, son de otra y hay que pelearla, hay que estudiar, hay que prepararse y no hay flores en ese, digamos, no hay elogios si uno no los merece en el sentido profesional, estoy hablando, ¿no? No estoy hablando de lo personal ni nada. No, lógico. Bueno, yo sé que empezaste desde muy joven a actuar, pero concretamente, ¿cuándo y por qué decidiste empezar? Uy, bueno, hay varios quiebres en esa situación, en esa historia. ¿Cómo arranco? En principio, yo me subí al escenario con 7 años, cumpliendo 8, y fue la primera vez que estudié un texto de Elsa Bonnerman. No estoy hablando de taller, estoy hablando primera vez que me subo a escena con un espectáculo. Eso fue como un quiebre porque dije, esto es lo que amo. Desde chica sentí que no era un juego, que había algo que me movilizaba más allá de eso. ¿Vos percibiste eso? Yo percibía eso, de hecho era muy lectora y, no sé, Romeo y Julieta, a mí me gustan mucho las obras shakespearianas y me gusta todo lo que es las obras de teatro y todo, me gusta mucho leer. A los 10 años lo habré leído 10 veces, me encantaba, era como releer la versión de Pablo Neruda, que es una traducción, la traducción más, digamos, siempre decimos la mejor traducción del inglés, de la obra en inglés de Romeo y Julieta. Pero bueno, estamos hablando de mis 10 años, o sea, siempre fue jugar a hacer películas, nunca me gustó mucho eso de jugar a la mamá, siempre me gustaba jugar a otras cosas. Entonces había como una movilización diferente en mí que pasaba más allá de un esparcimiento. ¿Y cuándo dijiste, esto es lo que quiero para mi vida? O sea, viste que hay algo, por ejemplo, a alguno le gusta el fútbol y juega al fútbol y lo disfruta y lo hace muy bien. Y cuando dice, voy a ser... Hay una diferencia entre jugar al fútbol y ser futbolista. Bueno, hay una diferencia entre actuar y ser actriz. ¿Cuándo dijiste, voy a ser actriz? O sea, como una profesión. Estoy pensando... No, cuando me fui a estudiar a Buenos Aires... Primero decidir ir a Buenos Aires en una época en que todos se iban, en esa época. Estoy hablando hace mucho porque soy grande. Somos otra. Sí, yo tengo 47 años asumidos, 47. Totalmente asumidos, los digo así abiertamente. Yo también los digo así, tengo 47. Ah, claro, sí. Misma yo los cumplí generación. recién, hace un mes. Vos sos más chiquito que yo. Ay, por bueno. favor. Yo los cumplí en junio. Meses nada más. Bueno, no, me fui a Buenos Aires cuando la mayoría se iba a Rosario. Para mí fue un desarraigo bastante importante. Todos mis compañeros, mis amiguitos, todos iban a Rosario y yo me iba sola a Buenos Aires. Ahí existió el quiebre de decir, esto es lo que quiero, por esto me juego.
Y después cuando empecé a trabajar profesionalmente, yo trabajé mucho en televisión, en esa época, para la gente nueva, que ahora se maneja en mucha diversidad, toda tecnología, todo streaming. La televisión en esa época era lo único que existía. Claro, y era la meta además para muchos. Era la meta para muchos, porque era nada, todo el mundo mirando televisión. De hecho, los teleteatros y después las Era series todo, sí. se utilizaron actores que venían del mundo del teatro o del under. Sí, tenías que hacer casting, era Claro. muy difícil la profesión. Yo en una época tendría 23 años cuando empecé, laburé en prácticamente todos los programas de televisión que estaban en ese momento. Fue una cosa para mí bastante fuerte y dije, esto es lo que quiero. Y también era una época, yo estaba estudiando teatro y había como una cosa de que, si haces televisión es como banal. Y en realidad a mí lo que me pasó con la televisión era, te daban un libreto, en pocas horas tenías que internalizar, generar líneas de pensamiento, porque los actores no estudian de memoria, sino que lo tienen que trabajar, pasar por el cuerpo, todo, en horas, y después vas y tenés que hacerlo en una toma. Y lo que tenía lo audiovisual, para no solamente la televisión, es que vos con la sutileza de una mirada tenías que trabajar lo que en teatro se trabajaba con todo el cuerpo. Entonces, aprender otro tipo. A mí me sirvió, fue muy enriquecedor, hablando de lo enriquecedor, me sirvió mucho el trabajo en televisión, las publicidades, todo eso, no fue banal, me sirvió como artista. Y, por ejemplo, una cosa, yo estaba en un viaje a España y me llaman de que había quedado un casting para a mí me encantaba una serie que era Simuladores. No, bueno, sí, me acuerdo de verte de secretaria. No, sí, eran papeles, ¿viste? Me salían todos acuerdo. papeles de actriz chiquitos. Tuve posibilidades de hacer papeles más importantes, pero esa es otra historia bastante más larga. Pero, ¿qué hago? Una semana había estado en España. Digo, bueno, cambio de pasaje. Dice, ¿cómo vas? Una amiga mía que vive en España todavía, se casó con un español, a la que amo, Marina, seguramente lo va a estar viendo, lo va a haber grabado. May me dice, ¿cómo vas a cambiar el pasaje? Recién llegás. Y le digo, no importa, es trabajo y es lo que amo. Y cambié el pasaje a una semana, ahora no sé si lo haría. No, claro, ahora... Porque ahora, ¿cómo hago? Cambié el pasaje y me vine y lo hice. Y era mi pasión y tomé muchas decisiones en pos de eso. Pero creo que ahí... Estuviste muchos años allá y trabajaste mucho también. Trabajé muchísimo en Buenos Aires, sí, no solo televisión, hice publicidades. Las publicidades tienen su juego y está buena, aparte ganas muy bien. Claro. Esa es la parte. Claro, había que vivir también. Estaba lo profesional, pero también había que vivir, claro. Había que vivir con una publicidad. Yo tuve una publicidad de alto panel. Con una publicidad estabas todo el año viviendo, o sea, ganabas muy bien. No en la parte de novelas, eso que se llaman bolos a los actores. Claro, el famoso bolo, claro. El famoso bolo. Que inclusive la Asociación Argentina de Actores tarifa el bolo en un mínimo. Vos por ahí abajo de un monto no podés cobrar. No, porque vos estás cobrando como actor. Claro. Entonces ibas a la Asociación Argentina de Actores, cobrabas de acuerdo a los capítulos que realizabas. Podías realizar 4 o 5 capítulos. Es un bolo como actor, que no es lo mismo cuando sale. Yo nunca hice extras, que también están... claro, que tienen otro régimen. Sí, y tienen la asociación y todo, ellos tienen otro régimen. Todo está regulado. Ahora está modificándose esa situación, pero en ese momento era así. Sí, vivías un año con publicidades. Y fueron muchos años. Yo amo Buenos Aires. Buenos Aires para mí es mi segundo hogar. Pergamino, amo Pergamino también, que es mi ciudad natal, a la cual volví en el 2013, no hace tanto. Pero Buenos Aires es como... Sí, es un lugar al que cuando vuelvo es parte de mí. Al que le gusta el teatro, Buenos Aires es mágica. Porque tenés el circuito comercial, el circuito, si se quiere, de alta... De jerarquía, tenés el circuito under. El under es maravilloso. Claro. Bueno, del under, voy a decir un nombre, no tiene que ver con esto, pero Lorena Vega, que hoy es una actriz que está triunfando como psicóloga en Envidiosa, que las plataformas digitales hoy coparon todo lo que son series y películas. Ella, que triunfa como psicóloga, todo el mundo dice, ¿qué trabajo? Es una de las artistas de under más importantes de Buenos Aires. Viene como directora y como actriz trabajando en el under. Hay actores que son Y yo sublimes. me acuerdo Alejandro Urdanpilleta, Diego Capusotto, Alfredo Casero, Vivian El Haber. Toda esa banda viene del under. No, en el under son artistas que hay toda una movida. Yo cuando voy a Buenos Aires
voy a ver espectáculos de under, también tengo amigos que trabajan en el stand-up, también voy a ver espectáculos comerciales, voy a ver Se todo, ha difundido amo mucho todo. últimamente el stand-up, sí. El stand-up se ha difundido, de hecho tengo un íntimo amigo que le está yendo genial a Fer Sangiao, y el stand-up también tiene toda su metodología, viene de Estados Unidos, la movida, digamos, en comedia, y sí, ahora la rompe en tecnología, digamos, en streaming y en reels y todo, la gente está laburando un montón, en teatro comercial. ¿También tuviste una experiencia, o unas cuantas tal vez, No sé qué dirigiendo? Sí, bueno, ese también es Cuando dirigiste acá un espectáculo que fue un exitazo. Fue un exitazo. Fue un exitazo y fue me imagino lo que habrá sido para vos un desafío. Porque fue el primer espectáculo, o sea, yo llegué y 14 actores eran. Hice la adaptación, una versión libre prácticamente, de Las Brujas de Salem de Miller, una obra que yo amo y que planteaba toda una mirada política y social muy interesante. Sí, pero vos le diste una impronta personal, actual, propia, sí, actual. por eso le digo versión libre. Una cosa es cuando vos adaptás un espectáculo y otra cosa cuando vos realizás una versión libre, que es como que le das una impronta muy personal a una obra ya creada. También escribo obras. Iba a ir a eso después, claro. Sí, y 14 actores eran, digo, bueno, me la juego. En realidad, cuando volvía a Pergamino era un momento que yo a mí todo lo hago desde la actriz, ¿no? Yo soy actriz, pero siempre escribí. Y digo, bueno, me juego a dirigir. Ya había dirigido a los 20 años un espectáculo, o sea, no era la primera vez, pero hacía mucho que no. Y nada, otro mundo. Me encanta la dirección y lo que me gusta mucho de la dirección, fue un exitazo, era otra época, fue antes de la pandemia, 400 personas iban a ver teatro, era otro momento, el contexto después de la pandemia cambió en teatro, hay muchísima movida cultural, pero ya el público es un poco más acotado, se han modificado las reglas, pero no significa que hay mucha movida ahora. 400 personas, fue una locura, fue un éxito, para mí fue una locura porque me sorprendió. Siempre uno se sorprende porque uno siempre cree que puede más. Siempre crees que podés más y en realidad siempre se puede más, pero en algún momento tenés que decir, hasta acá llegué. Y fue una experiencia maravillosa porque ahí descubrí que algo que me fascina y que todavía se lo sigo haciendo cuando mi papá me pide, qué sé yo, lo que es como un protagonista más, la iluminación, el sonido, las puestas, como un protagonista más que ayuda al artista. En ese momento que el artista está trabajando, que vos trabajaste la dirección de actores y también trabajás la iluminación, trabajás el sonido, trabajás todo como un protagonista más de la situación. Y eso me rompió la cabeza en el buen sentido. Claro, vos estabas acostumbrada a lo que era la configuración de la actuación. Y después lo viste de una forma más global. Y cuando me puse a estudiar, a aprender, me copé con eso. Digo, bueno, ¿qué iluminación quiero acá? ¿Qué simbología quiero plantear con la iluminación? Está bien, uno viene con otra escuela, ¿no? Hay una escuela que tiene que ver con los artistas más jóvenes, que le damos mucha bolilla a la simbología de lo que es la iluminación, lo que es el sonido, lo que es... Todo significa algo, todo. La escenografía, todo significa algo, porque es minimalista, qué tonos tiene. Y bueno, eso me mató y me mató en el buen sentido, digo, me mató. Y ahora tu trabajo viene perfilado también para ese lado, o con ese contexto. Mi trabajo siempre está perfilado, incluso mi padre, cada vez que hace algún espectáculo, me dice, bueno, ¿me armás la iluminación? ¿Me armás esto? ¿Me armás el sonido? No es un espectáculo mío, trato de acorde a la idea que tiene él, digo, vamos a ver qué puedo generar. Sí, me encanta, todo lo que es puesta me encanta. Y en Salem quise generar eso con rojos, con tonalidades, y aparte los actores que eran maravillosos, y el trabajo, con muchos actores es un trabajo donde dejas la vida. El director deja la vida, pero no siente lo que es el actor. El actor deja la vida en escena y después sale liviano. Hay trabajos, digamos, para salir mejor porque tu cuerpo el cuerpo biológicamente no sabe si vos estás llorando porque estás mintiendo, o sea, no sabe qué pasa. Entonces, es impresionante, vos me estás contando el adentro.
Es que del la actor adentro es del así. momento. Vos salís, vos trabajaste, qué sé yo, una escena Que uno lo ve desde afuera como espectador, pero claro, están pasando un montón de cosas te ahí. pasan un montón de cosas que no son hay todo un trabajo sensorial que el actor realiza para no meterse, digamos, con su propia... Es sensorial, es todo para trabajar en la situación. Pero el cuerpo te queda después. Hay cosas que el actor puede realizar para que después quedar liviano. Pero una cosa es cuando estás en escena y otra cosa es el director, que está todo el tiempo un manojo de nervios viendo, esto salió así, yo soy muy perfeccionista, esto fue por acá, esto fue por allá, y quedás así. Y termina la obra y vos quedaste, bueno, no podés ni... o sea, no sacaste afuera en escena, Claro. te quedaste, hiciste de todo y quedaste en un estado... Claro, el director queda pasado por la picadora de carne. Queda pasado por la picadora, pero a mí me fascina lo que es dirigir y lo que es, bueno, tengo varias cosas escritas. Eso te iba a preguntar, la dramaturgia, encanta. ¿cuándo te llega también? Bueno, yo ¿Cuándo escribiste lo primero? de chiquita escribí y de hecho, bueno, eso era una cosa de mi papá, me mandaba... gané un par de premios en Buenos Aires porque mi papá mandaba poemas míos y cosas mías, hasta que un día le dije, me acuerdo terminando la primaria, le dije, papá, yo no quiero que me mandes más nada, yo era muy tímida para esas cosas, e incluso en la secundaria tuve una etapa que escribía mucho, pero solamente se lo mostraba a Marina, por ejemplo, íntimas amigas, porque me parecía... Viste que el adolescente es como, ¿no? Me parecía que no, mejor quedar como que no escribo, mejor quedar, es ridículo, pero bueno, era como que yo tenía que hacer la imagen de la chica que no escribe, pero siempre escribí, siempre me gustó mucho escribir, creo que es la forma más placentera de, no sé, por ejemplo, cuando después adapté Hamlet y hice Ofelia, era porque estábamos realizando un espectáculo que no se podía hacer porque un compañero se fue a un lugar hermoso, digamos, en paz, y yo no quería hacer el mismo espectáculo, estábamos todos muy tristes con eso. Dije, bueno, en una noche, pero estaban los actores ahí, ¿qué hacemos? Y en una noche me adapté a Hamlet. A mí me da mucho placer y es algo en lo que fluyo y lo hago todo el tiempo, es como un cable a tierra, me hace bien escribir. ¿Lo haces todo el tiempo? Cuando puedo, o sea, es algo que me relaja mucho decir, bueno, suelo agarrar la compu, porque obviamente es mucho mejor que el celu. El celu a veces alguna cosa Sí, el celu poética. es para concentrarte y El celu escribir es como algo. una compu. Ahora lo usamos como una compu. Pero la verdad que para ponerte a escribir relajado es mejor una notebook. A mí me resulta más A mí cómodo. también, para escribir, por ejemplo, para Diario Núcleo, usamos la notebook. El sí. teléfono Bueno, te vuelve a para llegar lo que es la a gráfica periodística, sí, es el la teclado notebook. histórico. Sí, porque lo otro es como... Y sí, es un placer. Bueno, he hecho también gráfica. A mí me gusta mucho escribir, me gusta mucho. Eso también es eso también es algo que me genera... Ahora están todos con la inteligencia artificial. Y dicen, bueno, vamos a adaptar tal cosa. Y ahí te hace como un ruido porque uno dice... A los escritores seguramente les debe hacer un ruido porque el que escribe con el alma, escribe con el corazón, escribe con cierta autenticidad, con lo auténtico. Y de golpe, como herramienta, la inteligencia artificial, que no es una mala herramienta, no estoy hablando en contra de eso, pero para los que somos artistas y los que escribimos, y ahí englobo a todos, a los escritores. Hace poco tuviste una escritora, Tomás Fernández, lo tuviste acá. Sí, es un gran escritor. Un grande. Un grande, bueno, es como fuerte, porque escuchás todo, ahora parece que todos escriben. Y es como, y se pierde un poco la autenticidad, porque la inteligencia artificial genera eso. Bueno, yo he escuchado que alguien dice, adaptame tal cosa estilo moderno, adaptame tal otra. Vos decís, ¿pero qué, vamos a desaparecer? Pero no, ¿Nuestra humanidad va a desaparecer? Pero pero escúchame, cuando tocas algo y lees algo que está escrito de verdad, exprimiendo la cabecita, entonces sí se percibe, se nota, se percibe. Bueno, pero la inteligencia artificial está tocando, o sea, el tema que el ser humano la utilice correctamente. La inteligencia artificial es McDonald's. Vos vas, comés, te gusta, McDonald's, claro, la escritura tradicional es un buen asado con tus amigos y un vaso de vino. O sea, genera otras cosas, genera otras sensaciones, otros contactos, otros vínculos, otra conexión con el que escribió. Hay un tipo que escribió y que sintió algo, me pasa. Y también digo lo de la herramienta, porque tampoco uno se puede negar, pero es lo mismo que vos hablabas de la tele, ¿no? Y de la banalidad. La tele puede usarse
para difundir, no sé, había un programa, me acuerdo yo miraba cuando era chico, Historias de la Argentina Secreta, donde vos por ahí no podías viajar a Chubut y te mostraban cómo era Chubut. Sí. Y también puede ser para agarrar a la gente para la joda, como hacían en algún programa de televisión. Entonces, las herramientas se pueden usar. ¿Cómo las usás vos? O sea, yo puedo con una llave de tuerca, puedo apretar una tuerca o pegarle a la cabeza a alguien. Ese es el tema, cómo lo utiliza el ser humano. ¿Cómo lo utilizás? ¿Cómo lo utilizás? Bueno, lo que dijiste, yo lo dije en el sentido que me pasaba eso, yo estudiaba teatro, estaba estudiando los grandes teóricos de teatro y todos me decían, ay, pero también estás haciendo tele, como que lo miraban medio mal. Y todos hacíamos casting, no me jodas. Pero bueno, ese es otro tema. Y lo que digo es verdad, había grandes ficciones, yo aprendí mucho, fue muy enriquecedor el trabajo en televisión, grandes actores en televisión, que trabajé con muchos actores famosos que trabajaban en televisión en ese momento, y había de todo, había el galancito, pero había trabajos impresionantes. La ficción en televisión es impresionante, como es la ficción, ves plataformas digitales y morís con una película o con una serie que decís, wow, es para aplaudir esto. El tema esto sí, es genial. está lo que vos siempre decís, el tema de, por ejemplo, cuando vos vas a escribir, te enfrentás a la computadora, lo haces en serio, te lo tomás en serio, y uno lo sabe. Cuando vas a dirigir Salem o vas a hacer una adaptación, te lo tomás en serio, le pones el cuerpo, y ahí está la diferencia. Uno puede hacer las cosas de manera indolente o se puede tomar el compromiso, que eso es lo que, pero no se construye una trayectoria como la tuya sin compromiso. Se construye, bueno, por ahí un momento, un éxito pasajero, pero una trayectoria lleva mucho más. Sí, eso sí. Yo me siento joven todavía a pesar de la edad. Bueno, pero no importa la edad con el tema de la trayectoria, porque si empezaste a los 7 años, obviamente que la trayectoria es larga. Empecé a los 7, pero bueno, es medio decir a los 7, después tuve muchos talleres, tranqui, y después estudié los teóricos, hice una carrera de estudio. Digo, para todos los que trabajan lo artístico, hay un poco de talento, pero lo más importante, más allá de talento, he visto grandes talentosos, compañeros y todo, que al no prepararse se van como quedando. Y he visto artistas que no eran, cuando comenzaron eran, y hoy son geniales. La preparación es sumamente importante, el estudio es sumamente importante. Te iba justamente a decir eso. Si alguno viene y dice, mira, Majo, vi tu trabajo, qué sé yo quiero dedicarme a esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿O qué debería hacer? Y no, acá en Pergamino hay talleres donde se preparan con una metodología muy moderna, porque de hecho los profesores que están realizando los talleres han ido a Buenos Aires a prepararse, conozco muchos compañeros, colegas, entonces trabajan mucho el entrenamiento físico, el entrenamiento de la velocidad interna, lo que decimos un montón, es cómo estudiar un texto de teatro, que eso es muy importante. Un texto de teatro no se estudia de memoria, lo que dije recién. Hay formas y herramientas de abordar un texto teatral diferentes a otro texto, digamos. Cómo trabajar y entrenar el cuerpo, cómo trabajar en general. Pergamino tiene estudios importantes, digamos, talleres, pero talleres donde los preparan muy bien a los chicos. Y después les diría que si les interesa de verdad, y les diría que viajen y que estudien con grandes profesores. Si no quieren hacer la carrera, también tenemos el profesorado de teatro acá, en Pergamino. Un placer tenerlo. Y seguramente vas a recomendar mirar mucho teatro. Por supuesto que más allá de la preparación y el estudio es imposible, tienen que ver teatro y tienen que ser no críticos lapidarios, no, eso no corresponde, sino críticos en el buen sentido, por decir, bueno, esto estuvo bien, esto no, o sea, ir puliendo esa crítica, que pulir la crítica no significa decir, ay, esto no me gustó, no me gustó, no me gustó es subjetivo, te puede gustar o no algo. Es totalmente subjetivo. Lo artístico es subjetivo. Hay una persona que puede salir fascinada y otra persona que te dice, no, esto no. Y está bien, es parte de lo que uno transmite. Es llegarle a alguien. Cuando vos le llegás a un espectador, eso es el teatro, cuando vos llegás a una persona es porque eso estuvo bien. Es llegarle. Cuando ves un espectáculo y no llegó a nadie, decís, no me llegó, no sentí nada. Ahí ese es el problema. Y el estudiante de teatro, o el que le interesa, tiene que ir a ver, ir y construir su propia crítica desde ese lugar, ¿no? Desde el detalle, desde, bueno, tal vez no me gustó esto, pero qué interesante esto,
cómo me llegó tal cosa, cómo fui, ¿no? Irlo puliendo. Y por supuesto no cuidar a los compañeros, a los colegas, no ser lapidarios con un compañero, con un colega, decirle esto estuvo bueno, o sea, cuando vas a la crítica siempre buscar la crítica positiva, eso me parece importante. Porque cuando están empezando, sobre todo, sí. que digo, y eso en Buenos Aires sucede mucho con los profesores, los grandes profesores de Buenos Aires. Yo he visto compañeros que le dicen, bueno, mira, y seguramente vos has escuchado de grandes artistas que le han dicho eso, no servís para esto. No le podés decir a alguien que recién arranca, no servís, porque sucede eso. Puedes ponerle toda la garra y ser el mejor, o podés anular a la persona. ¿Y por qué? ¿Con qué sentido? Por ego, porque hay profesores que tienen, grandes profesores que tienen mucho ego y lo he visto y me ha generado bastante angustia. Es muy común, no son muy afectivos o muy... lo que es empáticos, les falta eso. No son muy empáticos en general, no todos. He tenido profesores que son maestros y son admirables. Pero digo, en lo artístico, como es subjetivo, hay que tener cuidado y hay que irlo llevando. Y como compañeros y como colegas, también ir acompañando. Porque ese mismo artista que tal vez en una no estuvo tan bien, el día de mañana te hace algo brillante. Hay que darle espacio. Por eso es crítica constructiva, que no es lo mismo que una crítica... Ha quedado muy claro, ha quedado muy claro. Nos estamos quedando sin tiempo, pero no quería dejar pasar el hecho de que también has explotado la beta periodística con entrevistas tremendas a través de Musas. Sí, la beta. Bueno, eso pasó en pandemia. En pandemia lo que nos pasó fue tremendo. Es que nos quedamos todos. Pandemia fue terrible, terrible para todo el mundo. Hay que ser muy cuidadoso cuando hablamos de pandemia. La pasaron muy mal, la gente la pasó muy mal. Y cambió, bueno, existió la explosión del streaming, ¿no? La explosión del streaming, la explosión de la tecnología, la explosión... Todo eso apareció a partir de la pandemia. ¿Por qué? Porque a partir de la pandemia la única forma de comunicarnos era con el tecnológica, streaming. claro. Entonces apareció un grupo, que éramos todos actores, un grupo enorme, todos colegas, pero grandes colegas. Todos hicimos escena digital, que era un grupo gigante de WhatsApp, donde decíamos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con todo esto desde lo artístico? Bueno, vamos a armar escena digital donde vamos a presentar proyectos teatrales o algo, pero desde el streaming, claro, desde lo digital. Desde lo digital, pero no sabíamos, bueno, se armó así y había como una parte que era la presentación de lo que se iba a ver. La gente se sumaba, de hecho existía una forma de pagar entradas, estuvo bueno, fue una idea para ese momento de ultra pandemia que no había manera. Y ahí arranqué presentando a colegas, decía, bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? Y ahí me surgió la idea, ¿y por qué no hacer radio? ¿Por qué no hacer algo donde le dé el espacio a un artista y hablar un poco de su historia? Porque se hablaba mucho, nosotros estamos acostumbrados a promocionar nuestros espectáculos, ¿no? Promocionar lo que estamos realizando. Pero hay pocos programas donde nos pregunten, bueno, pero... ¿cómo es tu historia? Claro, ¿cómo llega? Porque siempre hay algo atrás de siempre. Vos ves una persona genial arriba de un escenario y decís, acá atrás hay algo. ¿Cómo arrancó? ¿Cómo empezó? ¿Qué lo llevó? ¿Con quién se referenció? Y ahí me surgió la idea y me pareció súper interesante porque es conocer a mis colegas, conocer a los compañeros, pero todo, música, teatro, en diferentes disciplinas. ¿Cómo arrancaron? ¿Por qué? ¿Qué los inspiró? Fue genial en ese aspecto. Arranqué con Andrea Pesteguía, que es una gran amiga, para hacerlo juntas. Después Andre, después del primer año ya no quiso seguir, pero fue una cosa, digamos, no tuvo ganas de seguir, me choqué el micrófono. Sí. Y después seguí sola y lo amé Musas. De hecho, ahora estoy en Data y me cambié, digamos, de radio. Con el amigo Julio. Claro, Julio Montero. Ahora con el nuevo estudio también. Es hermoso el estudio, con el nuevo estudio, y estoy haciendo como pequeñas entrevistas y después voy a volver con Musas. Pero Musas para mí fue... también lo hago desde el artista, no lo hago desde la periodista. Majo, son necesarios esos espacios, realmente. Porque se está perdiendo eso. Tiene que ser todo bombardeado, todo TikTok, todo 30 segundos. Y sentarse a charlar con alguien que te cuente su vida, que te cuente su trayectoria, sus cosas,
tiene un valor muy grande, porque aparte te puede funcionar como inspiración o te puede funcionar también como herramienta y además para conocer, para saber. A mí me parece que hace falta eso. Hace falta, y la verdad que desde que yo estuve 6 años en Radio Más, y mucha gente se engancha, lo ven a la persona que les interesa ver y como que es un espacio interesante. Y sí, estamos en una época que nadie mira más de 5 segundos. Bueno, frenemos y escuchemos a alguien de verdad. Ahora se utiliza mucho eso de humanizar, ¿no? Bueno, el streaming es genial. Utilicemos también el streaming como espacio para, ¿no? Comunicarnos, que no sea solamente 2 segundos mirando reels todo el tiempo y se pierde un poco. No te queda nada. A veces escuchás, viste, esas notas largas que hay, que las ves en YouTube, y te queda. Sí, Bueno, sí. Nos han puesto la cortina del programa, así que... Ay, no, Majo, hablé mucho, che. No, es así, estamos en horario de entrega. Mauro se está riendo y dice, sacala ya de acá. Es así el programa, y es el tiempo que estamos con tiempo cumplido. Fíjate, son 3 minutos pasadas las 8 de la noche. Bueno, gracias, Majo, por venir. Espero que no sea la última vez. Me quedó algo, un cachito, Mauro, 30 segundos. ¿Estás pensando en algo teatral? ¿Ahora alguna novedad? Sí, para el año que viene, un espectáculo que se llama Desvanecerse, lo tengo escrito y bueno, tengo también otros proyectos, pero ese proyecto me parece muy importante. Dirigir, lo tengo escrito para dirigir y armarlo. Muchas gracias por tu presencia aquí. Gracias. Tiro besitos a la gente que nos está viendo y gracias, es un honor y un placer. Aparte yo te admiro mucho como periodista. Muchas gracias. De toda la vida y bueno, para mí es un placer que me hayas convocado. Al contrario, el gusto es nuestro. Gracias por venir, Majo.